Familia de YouTube, espero que estén bien. Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. En los años 60, la familia Crimmins se convirtió en el centro de atención de Estados Unidos, pues un terrible suceso cobraba la vida de dos de sus integrantes. Esto trajo una serie de especulaciones sobre el autor del crimen, pues a pesar de que hubo detenidos, el caso nunca se esclareció. Este es el caso de los Crimmins. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Alice y Eddie Crimmins se casaron en 1959 y formaron una familia. Ella físicamente era muy atractiva, venía de una familia económicamente promedio, mientras que él trabajaba como mecánico de aviones y venía de una familia sumamente católica. Los primeros años de matrimonio fueron extraordinarios. Vivían en un departamento lujoso hasta la llegada de su primer hijo, al cual llamaron Eddie Jr. La rutina cambió por completo, ya que Alice le dedicaba todo su tiempo al bebé y Eddie solo cumplía con trabajar para después irse de fiesta con sus amigos. Esto les trajo constantes peleas, ya que la cooperación no era mutua. Alice, ante esta situación, empezó a lidiar consigo misma, ya que sentía que era su culpa que Eddie ya no estuviera interesado en la relación, pues su aspecto físico ya no era el mismo. Por otra parte, Eddie también había cambiado físicamente, ganando varios kilos, y aún así él llegó a reprocharle a Alice que ya no se arreglara. Estas quejas ella las tomó como un reto y cambió su rutina. Se arregló y comenzó a salir de fiesta, dejando a su hijo al cuidado de una niñera. Desde ese momento ambos comenzaron a tener encuentros con diversas personas y era más que evidente que el matrimonio estaba pasando por su peor momento, hasta que intentaron darse otra oportunidad, lo cual tuvo como resultado una hija, a la que llamaron como su mamá, pero le decían Missy de cariño. Después de esto, Alice optó por someterse a un tratamiento para ya no tener más hijos sin que Eddie supiera, porque su religión no estaba de acuerdo con los anticonceptivos, pues no era algo permitido por Dios. Desafortunadamente, él se enteró de los planes de su esposa y se sintió traicionado, por lo que las peleas no se hicieron esperar, y entonces decidieron separarse en 1964, luego de algunos años de estar juntos, no sin antes dejarle en claro a Alice que le quitaría a los niños. Para esto, Eddie se ayudó de un equipo de espionaje colocando varios micrófonos en la casa, pero sobre todo en la recámara y en el teléfono. Tal vez así la atraparía con alguno de sus amantes, lo cual según él le ayudaría para la custodia, pero más bien quería mantenerla vigilada porque era muy celoso. Esto sí le funcionó, pues la encontró en algún momento con otros hombres que incluso se fueron desnudos al ser atrapados. Para el 22 de junio de 1965, Eddie acudía al juzgado solicitando de una vez por todas la custodia de los niños, luego de escuchar las supuestas declaraciones de su hijo Eddie Jr. de 5 años. Él había dicho que su madre metía hombres a su casa, a los cuales les decía primos, y hasta los había visto solo con ropa interior. Eddie, enojado, no dudó en decir que Alice era una mujer con una cuestionable reputación, y eso no era saludable para sus hijos. Los celos invadieron a Eddie, quien decidió enfrentar a Alice confesándole que la había espiado, pero sobre todo culpándola de la separación, ya que según él, ella lo había orillado a cometer actos indebidos, como exhibirse desnudo ante mujeres en el parque, porque él solo quería atención. Alice, a pesar de estas declaraciones, no quiso actuar en contra de Eddie y continuó con su vida. Trabajó en diferentes cosas, como secretaria y camarera. Así se fue rodeando de personas importantes que se relacionaban en la política, pues por las tardes era ama de casa y por las noches salía a divertirse dejando a los niños al cuidado de una niñera, y hasta ese momento todo marchaba bien, hasta que las cosas cambiaron por completo. Era la mañana del 14 de julio de 1965. Alice se despertó y al querer abrir la puerta de su recámara se dio cuenta que estaba atorada con un gancho. Por unos minutos forcejeó hasta lograr abrirla y entonces corrió al cuarto de sus hijos para ver si todo estaba bien.
pero al entrar encontró las camas desordenadas sin los niños. Lo primero que hizo fue llamar a Eddie y en cuanto contestó le reclamó por haberse llevado a sus hijos sin su permiso, a lo que él solo dijo que no sabía de lo que hablaba y que iría inmediatamente a la casa. En cuanto se vieron y esclarecieron que ninguno de los dos los tenía, llamaron a la policía para denunciar la desaparición de Eddie Jr. de 5 años y Missy de 4. Rápidamente un escuadrón de policía llegó a la casa, inspeccionaron cada espacio sin encontrar algo que les resultara sospechoso, más que una ventana entreabierta, la cual, según Alice, había cerrado en la noche. Los investigadores pusieron como primera línea de investigación un posible secuestro. Sin embargo, también tenían motivos para sospechar de la pareja, ya que atravesaban por un juicio por la custodia de los niños. El detective Jerry Pitting estuvo a cargo de la investigación y rápidamente centró su atención en Alice, pues le causaba sorpresa que una mujer joven, bonita, maquillada y con ropa ajustada, tal cual así lo describió, no tenía la apariencia de una madre afligida o desesperada, a pesar de que sí estaba preocupada. Eddie también tenía el mismo semblante, pero de él no dijo nada. Inspeccionaron la casa y les extrañó ver varias botellas vacías de alcohol en la basura, a lo que Alice dijo que había hecho limpieza profunda recientemente y esas botellas estaban acumuladas en casa, y como el servicio social iría para hablar sobre la custodia de los niños, no quería problemas. Debajo de su cama hallaron una maleta con varios objetos costosos que sus pretendientes le habían dado y una libreta en donde anotaba sus nombres, pero lo que más llamó su atención fue que habían cartas de amor que evidenciaban una relación entre Alice y Anthony Grace, o Tony, un prestigioso constructor de carreteras, millonario y con vínculos políticos. ¿Cuál era el motivo para esconderlo? Pues él era casado y nadie debía saber sobre su relación. Alice estaba perfectamente consciente que una relación amorosa en medio de un juicio por la tutela de sus hijos no le sería favorable, pero el detective lo tomó como algo más para sospechar de ella. El detective no perdió tiempo y fue directo a interrogarla. Alice contó todas sus actividades del día anterior, las cuales fueron las siguientes. Entre las 2:30 y 4:30 de la tarde, los niños habían realizado un picnic en el Parque Quisena, ubicado a 6 cuadras de su casa. Al regresar, pasaron a una tienda a comprar algunas cosas para la cena. Al llegar a la casa, le marcó a su abogado para tratar el tema de la custodia y sobre una extorsión que una mujer le estaba haciendo, pues pedía $600 a cambio de no revelar información. A las 7 de la tarde cenó con sus hijos y salieron a dar una vuelta a bordo de su auto. Alice lo hizo con intenciones de espiar el nuevo departamento de Eddie y obtener evidencia de que él salía con una mujer para usar eso en su contra, pero no obtuvo nada. A las 9 regresaron a casa y mandó a dormir a los niños mientras ella arreglaba algunas cosas de la casa. Ahí fue donde tiró las botellas de alcohol. Alrededor de las 10:30 de la noche se sentó en el sofá para ver la televisión mientras llamaba por teléfono a Tony y luego de unos minutos colgó. Al poco tiempo, un pretendiente llamado Joe Rorech la llamó para invitarla a salir, pero ella se negó y colgó. Siendo ya medianoche, acompañó a Eddie Jr. al baño, y es que Alice solía cerrar la puerta de la habitación de sus hijos con llave, ya que según ella, no le gustaba que su hijo asaltara el refri mientras ella dormía. En ese instante se dio cuenta que Missy estaba bien porque no quiso ir al baño. Con los niños ya en la cama, sacó a su perro para que hiciera sus necesidades mientras se sentó un rato en la entrada de la casa. Luego se dirigió a dormir, no sin antes atender la llamada de Eddie, quien ebrio le recordaba que estaba siendo extorsionada y que él llevaba las de ganar. Así que Alice mejor le colgó y volvió a salir con su perro. Al regresar, tomó un baño y alrededor de las 3:30 de la mañana se dispuso a dormir. Era evidente que había una duda que se necesitaba esclarecer. ¿Por qué le estaban extorsionando? Alice contó que había quedado en malos términos con la mujer que le ayudaba en casa y a cuidar a los niños un año antes, porque ella se había ido de fiesta con Tony en su yate privado. Las horas pasaron y no regresó, así que la mujer tuvo que llamar a Eddie diciéndole que Alice se había ido con su novio y había abandonado a sus hijos. Eddie, más celoso que enojado, fue por ellos y se los llevó a su madre para que los cuidara.
Cuando Alice regresó, dijo que todo había sido un descuido y no volvería a suceder, pues sus amigos le habían hecho una broma dejándola encerrada en el baño para llevársela de viaje en medio del mar y no tuvo cómo llamar. Desde ese momento, Eddie se empeñó en hacer todo por quitarle a los niños. Una vez aclarado esto, el interrogatorio continuó con el testimonio de Eddie. Según él, estas fueron sus actividades. A las 7 de la mañana salió a jugar golf con unos amigos, bebió 3 cervezas y vio el partido de béisbol hasta las 2 de la tarde, que abandonó el lugar para ir a vigilar a Alice. A las 5 ya estaba en su casa y se puso a ver televisión. Para las 11 de la noche se dirigió a un puesto de comida rápida y al terminar se fue a un bar donde estuvo hasta las 2:45 de la madrugada. Luego se dirigió a la casa de Alice para una vez más vigilarla. En ese momento fue cuando le marcó y discutieron de la extorsión. Regresó a casa, vio televisión y se quedó dormido hasta las 4 de la mañana. Como los detalles eran importantes, le preguntaron sobre el programa que estaba viendo, y Eddie mencionó uno que no había sido transmitido a esa hora. Se pensó que solo pudo haber sido una confusión, por lo que no había sospechas en su contra. El detective dedujo que era extraño que Alice encerrara a sus hijos, pero esto solo podía ser porque seguramente no quería ser interrumpida en sus encuentros con sus pretendientes, que seguro habían entrado a su casa en varias ocasiones. Las horas transcurrieron y no había señales de los niños, hasta que por la tarde hubo noticias. A 8 cuadras de la casa de Alice había un lote baldío. Un niño de 9 años que caminaba cerca se percató del cuerpo de una niña sin vida, pues no reaccionaba. Asustado fue con un oficial y al corroborar los rasgos se anunció el hallazgo de Missy. Su boca estaba cubierta por parte de su pijama. Sus extremidades parecían haber tenido ataduras y presentaban marcas en el cuello. Alice tuvo que ir a reconocer el cuerpo y en cuanto la vio, se desvaneció por el impacto. La noticia se esparció con rapidez y a las afueras de la casa ya habían varios periodistas, pero no enfocados en la muerte de Missy, sino más bien sacando notas de cómo es que Alice estaba arreglada y maquillada, sin parecer angustiada, según ellos. En las siguientes horas el cuerpo fue analizado. Descartaron huellas de abuso y todo indicó que había sido asfixiada. Por otra parte, Eddie Jr. seguía sin aparecer y así transcurrieron unos días hasta el 19 de julio. Ese día un hombre y su hijo se dirigían a una casa del árbol que los niños del vecindario utilizaban. Al entrar, hallaron lo que parecía un muñeco, hasta que al acercarse y por el olor, se dieron cuenta que era el cuerpo de un niño en avanzado estado de descomposición. Rápidamente denunciaron el hecho y la policía dio parte a los padres. Con este último hallazgo, los ojos de la gente estaban sobre la pareja. Consideraban que eran unos pésimos padres y que los niños habían pagado por sus vidas descontroladas. Las investigaciones continuaron y la presión social orilló al detective a interrogar solamente a Alice otra vez. Así que ella admitió que tenía que confesar una cosa más. Añadió que el 13 de julio en realidad sí había salido a beber con unas amigas, pero solo eso. El detective interrogó a todas las personas que se iban mencionando y entre estas estaba Joe, el pretendiente que le marcó a Alice en la noche. Conforme a la declaración de Alice, todo coincidía. Aunque él por despecho dijo que era una mujer que le gustaba estar con muchos hombres. Esto sembró la duda en el detective, por lo que le dijo a Joe que si se prestaba para ser espía y atrapar a Alice en alguna mentira. Joe sin dudar aceptó. Concretó una cita con ella en un hotel donde la policía había colocado micrófonos antes de que ella llegara. Pasaron horas hablando de varias cosas, pero nada relevante que la pusiera como culpable. Al ver que no habían avances, la pareja fue sometida al detector de mentiras. Eddie cooperó. Alice en un principio no quiso hacerlo, pero luego aceptó y al final mejor se retiró, lo cual la puso aún más en la mira de las investigaciones. A pesar de las sospechas, no había pruebas en su contra, así que la siguieron a todos lados y grabaron sus encuentros amorosos. De esto último no había motivo para hacerlo, pero la única finalidad del detective era avisarle a Eddie y generar peleas. Tal vez así obtendrían confesiones, pero de eso no hubo nada. Y a modo de desquite por parte del detective, avisó a las esposas de los hombres que veían a Alice para que la agredieran verbal y físicamente. La investigación se prolongó hasta el 1 de septiembre de 1967.
En el juicio hubo otros testimonios, de los cuales sobresalió el de su vecina, quien aseguraba haber visto el 14 de julio afuera de la casa a un hombre, una mujer que cargaba un bulto entre sábanas blancas y un niño. Todos se subieron a un auto y se fueron. Incluso escuchó que el hombre le gritó a la mujer que se callara o alguien los vería. Los abogados de Alice dijeron que ese testimonio no comprobaba nada si no identificaba a las personas, y sobre todo no podían creer el argumento de una persona que no estaba bien de sus facultades mentales, pues en una ocasión había metido su cabeza en el horno de microondas. Los meses pasaron y para el 9 de mayo del siguiente año tuvo lugar otro juicio. Se rumoraba que Alice era una mujer de reputación mala, y esto era suficiente para considerarla culpable, pues ella confesó que sí había estado con otros hombres y la obligaron a detallar en qué condiciones. Hubo más personas que testificaron, y entre estas estuvo el médico forense, quien dijo que las horas de muerte de la niña no coincidían con la hora que había llevado a Eddie al baño, pues para ese momento, en teoría, Missy ya estaba sin vida, y Alice dijo que la había visto bien. Joe también testificó y aseguró que Alice prefería arrebatarles la vida a sus hijos antes de que se quedaran con Eddie, porque la conocía perfectamente. Ante estas declaraciones, ella no pudo contenerse y le gritó: ¿Por qué haces esto? No es verdad, Dios mío. Luego comenzaron a revelar ante todos la vida sexual de Alice, recalcando detalles e incluso en ocasiones burlándose de ella. La única finalidad era incomodarla y sacarla de sus casillas, pues ninguna de esas pruebas demostraba algo importante para el caso. Algunas personas señalaron que estas acciones eran innecesarias, razón por la cual Alice pidió un receso. Retomaron el juicio y siguieron nombrándole todos sus pretendientes, con los que estuvo como si eso fuera relevante, hasta que luego de 13 días, el 27 de mayo de 1968, se daba el veredicto final. El juez declaraba a Alice culpable de homicidio en primer grado. Algunas personas del jurado incluso dijeron que era peligrosa para la sociedad. Alice dijo que era inocente y le causaba indignación que ni siquiera se empeñaran en esclarecer qué le había pasado a sus hijos. En sus palabras: a usted no le importa quién acabó con mis hijos, quiere cerrar sus libros, no le importa un carajo quién mató a mis hijos. Luego de esto, ella fue ingresada a la prisión estatal de Nueva York para mujeres, donde debía permanecer entre 5 y 20 años, pero meses más tarde la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York ordenó un nuevo juicio por alteraciones en las investigaciones, y para 1971 se volvió a juicio con un nuevo juez, además de un nuevo y prestigioso abogado para Alice, llamado Herbert Lyon, quien por sus honorarios no dudaron que hubiera sido mandado por Tony. El abogado dijo que las declaraciones de los testigos habían sido aprovechándose de la fama que las propias autoridades le adjudicaron a Alice, pero la contradefensa presentó nuevos testigos, quienes curiosamente contaron la misma declaración que la vecina. Las cosas no estuvieron a favor de Alice, y finalmente fue declarada culpable y la trasladaron a prisión, donde solo estuvo 2 años debido a un fallo a su favor por nuevos errores en las investigaciones. Y luego de varias vueltas y apelaciones, en 1976 logró su libertad condicional. La noticia cobró popularidad cuando se enteraron que meses después se le vio paseando en un lujoso crucero, y alguien como ella, una madre asesina, no merecía estar bien. Un año después se casó con Tony, y a partir de ese momento trataron de llevar una vida en anonimato. Si hay algo que debemos tener en cuenta es que jamás hubo pruebas en su contra, solo testimonios que se distorsionaban dependiendo del testigo, y que al final del caso lo que más indignaba a la población no era la muerte de los menores, sino más bien su vida amorosa con diversos hombres, lo cual era suficiente para considerarla asesina. Cosa que no fue igual para Eddie, pues él también tuvo otras parejas, pero nunca fue juzgado por eso. Incluso estuvo envuelto en excesos, y había una fuerte teoría por parte de otros investigadores que apuntaban a una venganza por celos, pues Eddie no solía estar presente en la vida de los niños y solo quería hacerle saber a Alice que era una mujer impura, porque por su culpa la gente estaba dudando de su hombría. Por otro lado, hay puntos que por más que Alice quisiera librarse, solo la hundían más, como no cooperar con las pruebas, mentir en fecha sobre cosas que hizo, o incluso saber que la estaban vigilando.
porque sí, hubo momentos en los que supo que estaba siendo grabada y por eso el detective no conseguía algún testimonio revelador. Varios años después, Eddie rehizo su vida. Incluso se casó, se dijo que tuvo otros hijos y en 2012 murió. De Alice no hubo más noticias, solo que enviudó en 1998 y que se quedó con una gran fortuna. Hay quienes aseguran que la han visto darse lujosos viajes. En la historia de crímenes, Alice es considerada la madre más odiada de Estados Unidos, al igual que Susan Smith, un caso que ya contamos por si quieren checarlo. Y de este modo, la muerte de los niños Crimmins nunca se esclareció, y la opinión pública se dividió en los que creen que fue ella, que fue él, o que incluso fueron ambos. Las inconsistencias llevaron a restarle credibilidad a Alice sobre su inocencia y no considerar sospechoso a Eddie, y aunque años más tarde las autoridades aceptaron los errores cometidos por centrarse en temas irrelevantes, dejaron la duda al aire. ¿Quién acabó con los menores y por qué? Este fue el caso de los Crimmins. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. ¿Qué les pareció? Queremos ver los comentarios, qué les pareció, si les gustó, si tienen alguna información extra, los vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato aquí en YouTube, pero sobre todo mil gracias al apoyo de los ayudantes del maligno, porque gracias a ustedes son posibles estos videos. Y si ustedes quieren ser un ayudante del maligno, lo pueden hacer convirtiéndose en miembros de Tripas de Gato. Lo pueden hacer por una módica cantidad de 50 pesos y van a tener beneficios exclusivos, así que no lo duden y únanse a los ayudantes del maligno. Otra forma en cómo nos ayudan es suscribiéndose al canal de Tripas de Gato, dejando su me gusta y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que estemos subiendo contenido y así estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Mil gracias otra vez a todos los que se han unido. Compartan con más personas para que la familia siga y siga creciendo, y también si quieren sugerirnos algo o estar en contacto más cercano con nosotros, nos pueden escribir en Instagram. Ahí estamos recibiendo todos sus mensajes, así que al terminar este episodio, si aún no nos siguen, pueden hacerlo en ese instante. En todas nuestras redes estamos subiendo contenido distinto. Por si aún no nos siguen, nos encuentran en todas las que se puedan imaginar. De hecho, van a aparecer en la descripción. Chéquense todo el contenido de Tripas de Gato como Archivos Oscuros. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.